Bienvenidos a Pan Caliente, donde aprovechamos la oportunidad para tratar los temas calientes que tenemos ganas de tocar. Hablaremos de sexualidad y todo lo que involucra, tanto dentro como fuera de la cama. Hoy estaremos hablando sobre consumo de sustancias y relaciones. Estamos Inés Caram, Nicole Troncoso y Andrés Aybar. Andrés, cuéntanos un poquito sobre ti. Mi nombre es Andrés Aybar, soy terapeuta en adicciones a sustancias y recientemente también hago proyectos de investigación enfocados en el tema de las adicciones. Bienvenido. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, es un gran honor aquí con dos expertas de la salud mental. Gracias por dejarte envolver y traer para acá. Pero es una trampa. No, hombre, ¿cómo ¿Qué va a usted ser? me va a hacer aquí, no? No, Bueno, hombre. yo creo que al final tú vas a Está sentirte bien. muy bien con que viniste. No, está bien. Entonces, el caso de hoy. Ok. El caso dice, mi pareja llega borracho con frecuencia, sale a beber. No sé cómo ayudarlo o si hay esperanza. No estoy aguantando sus llamadas borracho y sus llegadas de madrugada donde me desvelo preocupada por él. Entonces tenemos a esta persona que tiene una pareja con un tema de consumo de sustancias. Creo que primero es importante que diferenciemos un poquito cuánto puede ser una conducta problema o no, el consumo de sustancias. Así que voy a diferenciar en cuestión a lo que le llamamos en psicología, pues algunas palabras técnicas que son uso, abuso y dependencia de sustancias. El uso es cuando tú usas una sustancia. Tomaste un trago y ya, sigue con tu día, no tu vida. El abuso tiene que ver con usarlo excesivamente o usarlo de tal manera que perjudique tu funcionamiento, tu buen funcionamiento. Puede perjudicar tus finanzas, tu desempeño laboral, tu desempeño familiar. Y entonces a veces ocurre es que la persona pues no puede controlar el consumo. Y cuando hablamos de dependencia de sustancias, estamos hablando de que la persona o puede tener síndromes de abstinencia, a donde su cuerpo puede estar pidiéndole que siga consumiendo esa sustancia, o también podemos estar hablando de una persona que no puede hacer ciertas actividades si no está bajo la influencia de esa sustancia. No sé si quieres tal vez agregar algo sobre alguna de estas definiciones, Andrés. No, nítido, son muy buenas. Hay que aclararlo porque usualmente se confunden los términos, pero sí, no, claro, todo quedó en su lugar, digamos. Súper, gracias. Me saqué un 100. No, señores, y abuso no quiere decir necesariamente humo de un día, es un poco más complejo. Eso es también Claro. súper interesante porque ahorita agarran la palabra y comienzan, no, tú te diste un humo, eres un abusador. Entonces, también por eso tenemos estos espacios para ir aclarando estas cosas. Pero, ok, highlight. Sí. No Una lo muy confundan. buena aclaración. Sí, claro, No es lo mismo totalmente. un humo un día que si, por ejemplo, ya tú Sí. tienes una situación de salud y que al Sí, consumir sí. alcohol estás poniendo en riesgo tu salud. Claro, Sí, exactamente. O consumo exactamente. fuera de lugar, en un momento que no sea apropiado, manejando, por ponerte un ejemplo. Por ejemplo. Sí. Exacto. Muy buena aclaración para nuestros compañeros dominicanos. Yes. Yes. Totalmente. Entonces, Andrés, aquí tenemos una cultura en República Dominicana donde la gente bebe frecuentemente. Sí. O sea, salió un happy Eso es así. hour, hey, vamos a juntarnos. Y muchas Sí. personas ya asocian que el alcohol está involucrado. Totalmente. Entonces, el alcohol es parte de nuestra cultura. También. Entonces, yo Eso lo que es real. como quisiera, como que tal vez tú nos ayudes a aclarar cómo nosotros podríamos identificar si, por ejemplo, aquí vamos a quedarnos con el tema de pareja, si nuestra pareja puede estar teniendo un problema de consumo de sustancias. Si ya realmente es algo que llama la Claro. atención, que se va de Puede tal ser vez lo normal, normal. claro. Exacto. Bueno, qué bueno que tocaste el tema cultural porque muchas personas pueden oír el relato de la persona, o sea, de este caso, y decir, bueno, pero ¿a cuánta gente no le pasa eso? Entonces todo el mundo tiene problemas relacionados con el alcohol. Bueno, para identificar si hay un tema, o sea, de problemas relacionados con el uso de sustancias, lo primero es que hay que ver si consume frecuentemente
y si llega frecuentemente bajo los efectos. Frecuentemente, cuando tú dices, hay que ver si la persona lo hace con mucha frecuencia. ¿Qué es mucha frecuencia? ¿Una vez al año? ¿2 veces al año? No, tiene que ser una persona que consume y llega, por ejemplo, al trabajo o llega a su casa, actividades familiares, ¿verdad? Bajo los efectos del alcohol. Entonces, se entiende que ya el consumo se ha vuelto una prioridad, digamos, en la vida de él, ¿verdad? Otro indicador pudiera ser que esta persona tiene problemas controlando el uso de la sustancia, ya sea disminuyéndolo o dejándolo de manera definitiva. Algo que lo caracteriza es una incapacidad de poder dejar el uso de la sustancia. Entonces, bueno, en materia de adicciones, una definición o una conducta fundamental para saber si la persona es o no un adicto es la búsqueda y consumo compulsivo de la sustancia, a pesar de que está teniendo consecuencias graves en diferentes aspectos de su vida, como es, en este caso, el familiar social, también puede ser el profesional laboral. Ok. Así que, por ejemplo, si ya está teniendo problemas con su pareja, por ejemplo, en este caso, de esta persona que dice, está perjudicando mi relación, me está llamando, Totalmente. me estoy desvelando, entonces Sí. ya se puede considerar que sí hay un problema. Ahí ella no dijo, por ejemplo, si ella ha hablado con él sobre el tema, ¿tú me entiendes? Eso es, digamos, un primer paso para abordar el problema. Entonces, si ella habla con él, ve cómo él, digamos, si él es consciente de que a lo mejor tiene algún problema o si él no lo ve así, teniendo ya en cuenta lo mencionado anteriormente, de que sí se trata de un problema por consumo de alcohol, entonces ella debería considerar hablar con la familia de la persona, a ver, o sea, explicarle qué está pasando, los problemas que están teniendo, y bueno, ya deberían considerar que se trata de un caso que tiene que ser intervenido. Ok. Entonces, así es que se va viendo un poco primero los intentos de poder controlarlo, Claro. de hablarlo. Entonces, cuando se ve que no funciona, conversándolo y así, entonces ya que se proceda a otra cosa. Exacto. Ok. Inés, tú llegaste a trabajar con personas en recuperación Sí. de sustancias, Sí, sí. de adicciones. Y yo quería saber si tú pudieras comentarnos un poquito sobre qué efecto puede traer en los familiares o en las parejas de las personas que tienen de estas personas que están en recuperación. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué tal vez pueden estar viviendo o las dificultades que enfrentan? Mira, sinceramente yo he visto muchas y vi muchas estuve en centro de recuperación. Ahora bien, sí creo que, así como rápidamente mientras tú me preguntabas, venían dos cosas a mi mente. La primera es que el familiar o la persona cercana vive un duelo. Es súper importante tenerlo en cuenta. Al final del día, pues muchas veces el consumo, sea lo que sea, pero voy a coger un poquito el caso del alcohol, que es algo muy normalizado. Entonces, claro, nosotros al principio entendemos que es algo totalmente normal. Y cuando nos damos cuenta que esto puede ser un poquito más problemático de lo que realmente era, pues entonces comenzamos con un duelo, porque comenzamos a redefinir a esta persona de una manera totalmente diferente. Eso es si no somos parte de la dependencia, si no somos parte de los suplidores de la dependencia, que entonces viene a lo segundo que me vino a la cabeza, que es hay personas que dentro del proceso se dan cuenta que ellos son lo que en adicción se llama codependientes. Codependientes de esta persona. Usualmente le dicen codependiente a la persona que tiene una relación de dependencia con una persona adicta a algún tipo de sustancia o conducta, pero la realidad es que hay codependientes que terminan siendo proveedores de esa misma
adicción y terminan siendo los que sufren estas consecuencias, pero no se dan cuenta que ellos mismos facilitan ciertas cosas. Entonces, eso también hace otro tipo de duelo que no es nada más hacia la persona que le dicen, bueno, es una persona con una adicción, sino también hago un duelo conmigo misma, con qué parte esencial jugué yo dentro de esto. No como culpa, aunque hay otro tema, comienzan como culpa, pero sí, bueno, en teoría lo que se trabaja es una concientización y obviamente, pues, una responsabilización más que una culpabilización. Entonces, yo creo que estas dos cosas sí me vienen a la cabeza. De gestionar pérdidas, de gestionar ese proceso de duelo y darme cuenta qué papel juego yo dentro de esa dinámica de adicción, si es que juego alguna. Entonces, yo creo que es una dificultad. Esa fue la que yo pude visualizar. Porque he trabajado directamente más con las personas en recuperación que con los familiares, pero sí he escuchado mucho estas cosas y sí he tenido personas cercanas que han sido familiares de personas que tuvieron o que tienen algún tipo de adicción. Entonces, por lo que escucho de los dos, hay como un choque de realidad a donde cambia la dinámica. Empezamos a ver como las cosas han estado siendo, se nos están saliendo de las manos, ya no es bueno para nosotros, necesitamos hacer algo diferente, necesitamos ayuda. Claro. Entonces, ¿cómo es esta ayuda? ¿Cómo se ve la ayuda en un caso como este? Porque, por ejemplo, si esta persona tiene a su esposo que le llega borracho y eso, y tal vez todos sus amigos están haciendo eso y lo ven muy normal, entonces, ¿cómo puede esta persona realmente acudir a recibir una ayuda que realmente funcione? Bueno, tú oye. No. Sí, tú dale para allá. Tengo como 1000 ideas en mi cabeza. Dale para allá. No, ella, como te dije ahorita, primero tiene que hablarlo con su pareja, lo que le está molestando, si él entiende que tiene un problema con el alcohol, ¿verdad? Y bueno, ver qué él piensa sobre el asunto, si hay conciencia, lo que entendemos, conciencia del problema o conciencia de la enfermedad, ¿verdad? Eso es algo muy importante y algo que va a determinar sobre todo, digamos, el pronóstico o el progreso del paciente, así lo vemos, digamos, en los programas de rehabilitación. Si no hay conciencia de la enfermedad y, digamos, se convierte en un paciente que hay que ingresarlo, considerando que sí se trata, ¿tú me entiendes? No sé si la persona no está oyendo o si de verdad existe. Yo espero que... Existe. Ah, sí. Sí. Los casos que toman aquí son habrán muchos también en situaciones similares, sí, ¿tú me alguien que se entiendes? identifica Bueno, de fuera. supongamos que esta persona se convierte en un paciente que hay que ingresarlo de forma involuntaria. Es normal, o sea, es lo que la mayoría de los casos que se ven en programas de rehabilitación. Entonces, llega el paciente, estamos hablando, ¿verdad?, del proceso entero de... Sí, ¿podés hablarnos un poquito, por lo menos por encima? Ok, la persona ingresa al programa, lo primero que procede, lógicamente lo recibe un médico, le hacen una evaluación médica, luego se procede, lo evalúa también el psiquiatra, y el psiquiatra va a diseñar lo que es el protocolo o elaborar el protocolo de desintoxicación, ¿verdad? Esto es algo fundamental para el proceso. No puede haber recuperación sin desintoxicación, lógicamente. Eso va a durar como entre 7 a 14 días. Ya después de ahí también tiene que ser abordado, porque la desintoxicación es necesaria, pero no solamente con la desintoxicación se va a mantener sobrio el paciente. Entonces también tiene que ser claro, o sea, tiene que abordarse, tiene que abordar un equipo terapéutico, ¿verdad? Tiene que ir a terapia individual, tiene que ir a terapia de adicciones, la familia también tiene que formar parte del proceso. ¿Y de qué manera se involucra la familia en este proceso? ¿Qué hace la pareja? ¿Qué hace el resto de la familia? ¿Qué se necesita de ellos? Es que, tú sabes lo que pasa, que muchas veces la gente no entiende la naturaleza de la condición, ¿tú me entiendes? No saben a lo mejor cómo la familia está afectando al paciente, ¿tú me entiendes? La recuperación, cómo pudiera
afectar la recuperación del paciente. El aspecto familiar siempre se aborda. O sea, siempre se trabaja en materia de adicción, y por eso muchas veces hay un terapeuta también familiar. Bueno, en el caso de ella, también la pareja tiene que, ¿cómo se dice?, involucrarse en el proceso, porque la pareja en este caso, no sé si ella también consume, espero que no, pero es algo que puede determinar, ¿tú me entiendes?, cómo se va a diseñar, digamos, el plan de tratamiento del paciente. Que ese plan de tratamiento tiene unos objetivos generales y también objetivos específicos. En este caso, objetivo específico vendría siendo adecuado a la relación de ellos de pareja. ¿Qué quiere la pareja? Que está dispuesta a hacer cambio, ¿tú me entiendes? A comprometerse a todo lo que necesita, todo el cambio que necesita el paciente en su vida para lograr mantenerse sobrio. Entonces, todo eso se considera en el proceso de rehabilitación para personas con problemas de adicción. Así que en cierto sentido, pues la pareja y la familia se unen como equipo para poder juntos superar la adicción o por lo menos controlarla. Sí, tú sabes que ahí, digamos, de nuevo hablamos de la naturaleza de la condición. O sea, hay particularidades que son de esperarse en este tipo de pacientes, donde la familia tiene que saber qué tipo de cosas, cuáles son los cambios en el comportamiento que se van a dar, durante el proceso. Y bueno, muchas veces la codependencia no es solamente, ¿verdad?, una pareja, puede ser un familiar. Muchas veces se ve que puede ser una figura, ¿verdad?, o el papá o la mamá. Es normal, un hermano, ¿verdad?, esa persona que le gusta ser el cuidador o el salvador, ¿verdad? Es algo normal que vemos. Y bueno, por ponerte un ejemplo de qué tipo de cosas se pueden esperar del proceso de tratamiento. Ok, gracias Andrés. Y Inés, tú trabajas con muchas personas de manera individual con temas de pareja, Sí. a veces incluso en relaciones que son dañinas para ellos. Sí. ¿Qué podría hacer una persona si está en una relación a donde la otra persona está haciendo conductas dañinas, por ejemplo esto, envuelta en adicciones y no quiere recibir ayuda y no está dispuesta a involucrarse, a internarse o ni siquiera a acudir a un psiquiatra, a un psicólogo? Dice, no, yo soy así, yo bebo, mis amigos beben, esta es mi vida. Y punto. Sí, entonces, ¿qué podría hacer esta pareja? Bueno, mira, la realidad es que hay que fortalecer muchísimo el yo. Cuando hablo de yo, no estoy hablando de psicoanálisis, estoy hablando del yo de mí, porque no soy psicoanalítica, respeto, o sea, como que cada término, pero en el caso del yo, cuando digo yo, es a la persona como mí misma. Entonces, hay que revisar ciertas cosas, porque al final, mientras más fuerte yo sea, mientras yo marque mis límites personales y esto está dentro de mis límites, mientras más yo me respete, mientras más yo me quiera, probablemente más alejada yo me voy sintiendo de una persona que me haga daño. Y eso es súper importante, porque al final, este tipo de situaciones, si la otra persona no quiere trabajarlo, porque genuinamente tú no puedes obligar a alguien, a adulto, a trabajar, a ingresarse, al menos que tenga temas legales o tenga temas de vida o muerte. Pero así como que en el caso de ella, vamos a decir que es lo que le está llegando de borracha y esta persona no quiere admitir o por lo menos quiere revisar, porque no necesariamente tiene un problema, pero revisar a ver lo que hay detrás de ese consumo constante. Entonces yo tengo derecho como pareja a decir, yo no quiero tolerar esto, yo no estoy dispuesta a tolerar esto, porque tenemos una visión del amor donde todo lo tolera y todo lo aguanta. Y es súper importante que ese amor primero sea hacia mí misma o hacia mí mismo y luego sea hacia el otro. Entonces, sí, hay muchas cosas que uno puede ser flexible en nombre del amor, pero revisar mi amor propio es súper importante. Y si para mí, esto no es tolerable, yo no estoy dispuesta a aguantarlo, entonces yo, en mi caso como terapeuta, trato de trabajar con la persona para fortalecer su yo, para entender sus límites y ver cómo esto le puede estar desgastando
a nivel personal. Entonces, como por ahí va el asunto. No lo obligo a terminar con nadie. Eso no se hace dentro de terapia. No doy consejo de que lo hagan porque es muy fácil botar marido ajeno. Es muy fácil decirle, ay, sí, yo, tú, y le doy un zumbón porque se me borra. Me voy en un... Eso todo está lleno de muchos juicios. Y es mentira. Probablemente yo no lo haría. Cosas que se ven, ¿verdad? Claro, probablemente yo no lo haría. Ahora bien, si yo fortalezco, si yo trabajo con esta persona que se conozca, que se quiera, que se respete, que marque sus límites, esto probablemente puede pasar, puede terminar una relación porque esta persona dice, no, es que yo me quiero más a mí de lo que lo quiero a él o la quiero a ella. No quiero tolerar esto, me estoy acabando por dentro. Wow. Sí. Cuidarme. Es un lío. Sí, que a veces es incompatible con aceptar al otro con todo lo que trae. Claro. Y Andrés, tú que trabajas ahí recibiendo pues muchos pacientes de internamiento, estos pacientes que llegan ya a este punto de internarse, ¿tú dirías que la mayoría llegan con parejas, con familias o llegan ya luego de rupturas? ¿Cuál es el patrón general que ves? Sí, no, qué interesante, porque la mayoría son solteros o tienen, digamos, una vida de pareja inestable o no tienen una pareja seria. Te digo, más o menos, por ponerte en perspectiva, alrededor de un 60 a un 70% son personas que están solteros, que no tienen una pareja, ¿verdad?, formal o están casados. Ya pacientes que sí están casados, o sea, que tienen su pareja, probablemente la pareja fue que empezó ¿verdad?, a ver el problema, a decirle a la familia, a explicarle. O sea, la pareja es considerada una persona clave, ¿verdad?, dentro de la recuperación del paciente. Entonces, es tomada muy en cuenta, como te dije ahorita, para fines de elaborar plan de tratamiento y todo eso, y tiene que ir, digamos, paralelamente a terapia para que sepa cómo es que van a cambiar la cosa, por ejemplo, en la relación de pareja y también en el entorno del paciente. Y me gustaría que hablaras un poquito más sobre esto. Esta persona ya sale del programa, se sanó, se recuperó. Entonces, ok, ya sale del programa, se graduó. Ok, ¿qué pasa ahora? No, bueno, la gente tiene que saber, ¿verdad?, que, digamos, la manera en que se divide, por así decirlo, la efectividad o la eficacia del tratamiento corresponde un 10% al terapeuta. O sea, el 90% del trabajo tiene que hacerlo todo el paciente, ¿verdad? Digamos que el paciente sale del programa, está muy estudiado, que lo que tiene mejor pronóstico son los pacientes que tienen adherencia al tratamiento, pacientes que siguen yendo de manera ambulatoria a donde su psicólogo, siguen viendo periódicamente a su psiquiatra, ¿tú me entiendes? Se interesan por entender, digamos, en qué consiste la condición, cómo los limita, ¿verdad? Cuáles son los retos que ellos tienen ahora, ¿verdad? Porque salen de un programa y entonces ahora van a la vida real, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Se encuentran con, digamos, situaciones detonantes. Situaciones son detonantes, pero, por ejemplo, salen un día al supermercado, por ponerte un ejemplo. Hay una góndola entera llena de bebida alcohólica, ¿tú me entiendes? A lo mejor su vida social se hizo alrededor de consumo, sin darse cuenta, ¿verdad? Todos los amigos toman alcohol. Pero te dije que no sé si la pareja también, porque a lo mejor cuando llegue a su casa va a encontrar, por ejemplo, una botella de alcohol ahí. Y todo ese tipo de cosas, el paciente la aprende, se empieza a dar cuenta. En el caso específicamente del alcohol, que por ejemplo aquí Navidad se toma alcohol, sí. Año Nuevo alcohol, una boda, eso es alcohol hasta el final. Más alcohol. Claro, Mucho. Cumpleaños, todo, sí. Casi todo, como empezamos diciendo ahorita, es un tema cultural. Hay mucho alcohol en el entorno y
las personas que tienen problemas de uso de alcohol la tienen relativamente más difícil que muchas otras sustancias. ¿Tú me entiendes? Entonces, sí. Así que es un cambio como de todo el estilo de vida. Es un cambio de estilo de vida, lo que te quiero decir, de que claro. tal vez sus círculos, sus tradiciones. Sí, totalmente. La forma en que normalmente pues se relacionaba con otros, como Sí. incluso hasta momentos de pareja. Es como si hay que reescribir todo, un Bueno, estilo de vida. Por eso también la pareja debe verlo de esa forma, porque tiene que estar preparada para tener ese cambio, ¿tú me entiendes? En su estilo de vida también. Y bueno, con eso es que se puede encontrar una persona en recuperación después que sale del programa. Entonces, ¿qué pasa? Yendo a su consulta, yo también recomiendo que vaya, por ejemplo, a grupos como Alcohólico Anónimo, ¿tú me entiendes? Que donde va a haber personas que pasaron por situaciones igual que la de ellos, se socializa, ¿tú me entiendes? Estos grupos son buenísimos para eso. Va a entender, digamos, que es normal que deba de tocar a lo mejor el fondo para de verdad necesitar el cambio que él busca. ¿Tú me entiendes? Porque, digamos, la percepción que puede tener una persona que tenga la enfermedad es algo importante. En este sentido, te digo que la conciencia de la enfermedad es un primer paso, pero después conocer, digamos, la naturaleza de la enfermedad, ¿entiendes? Hacer este proceso de cambio interno, Claro. no solamente el conductual. No. O sea, por ejemplo, por eso la filosofía de los 12 pasos, tú ves que dicen solo por hoy o un día a la vez, ¿me entiendes? Es una lucha continua, día a día. Yo no sé mañana qué va a pasar, pero hoy me voy a mantener sobrio. O sea, para que tú tengas una idea de cómo se vuelve la vida de un adicto en recuperación en este sentido. Inés, algo que tú quieras agregar sobre lo que le puede pasar o al mismo adicto o a la familia post-recuperación o bueno, en recuperación, tal vez post-internamiento. Bueno, obviamente la dinámica cambia y como dije ahorita, cuando hacemos ese proceso de duelo no significa que la persona la perdimos, sino que va a totalmente hacer un cambio. Eso siempre, claro, estamos hablando de adicciones, señores. Estamos hablando de casos muy específicos donde Claro. la vida y la personalidad de este ser humano gira mucho en torno a un consumo, ¿ok? No estamos hablando de que una gente ya dejó de beber y de repente se va a convertir en otra gente. No es. Estamos hablando de este tipo de situación, de este tipo de problema que le llamamos la adicción. Entonces, al final es entender este nuevo ser humano que tenemos enfrente, comenzar a conocer totalmente a esta persona, acompañarlo en su proceso sin cambiar yo como ser humano, porque también creo que hay veces que yo lo que he visto es que personas que son parte del círculo de alguien en recuperación también comienzan como a caminar en vidrio roto y hay que tener mucho cuidado con eso porque al final la persona es alguien y yo soy otra. Entonces, no queremos caer otra vez en lo cuido demasiado, la cuido demasiado, donde no puedo ser quien soy. Entonces, yo creo que también entender que la dinámica va a cambiar, qué partes son importantes que cambien para acompañar a esta persona en el proceso, pero sin perderme yo en el proceso tampoco, porque entonces, ¿en qué estamos? Entonces, yo creo que esa parte de entender que quien yo tengo al frente probablemente no se parezca para nada a quien salió, además de que los programas de recuperación son muchos, hay diferentes, pero aquí en el país se parecen mucho en el sentido de que siguen los 12 pasos. Entonces, al final, esta persona conecta con partes espirituales que no tenían a veces antes de entrar, conectan con ciertas reglas y con ciertos modus operandi dentro de su vida, que no son ni malos ni buenos, son diferentes. Entonces, al fin, si tú no estás empapado de qué significa y qué cambios y qué le enseñaron dentro de este proceso de recuperación, entonces tú dices, no, pero esta gente, ¿qué es eso? Y también entender que quien sale de ahí sale con mucho miedo. Entonces, no vamos a tener una persona totalmente, lo que uno le llama, entre muchas comillas, normal. Vamos a tener una persona que ahora va a lidiar con una vida real, que estuvo guardado en un espacio muy controlado por un tiempo X y que exacto. ahora lo pusieron en la sociedad, que siguió su camino normal. Sí.
no va a salir y va a parecer un ser extraño de la sociedad hasta que vaya caminando como los bebés. Así que primero como que caminan como si estuvieran borrachos, literalmente, y de repente tú ves a un niño ahí tiqui, 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 corriendo. Eso es lo que pasa cuando una persona cuando una persona gira su vida alrededor de una adicción y le quitan esto. Es una parte de sí que se va. Entonces, una parte sí que le hacía daño, sí, pero en una parte muy importante. Entonces vamos a sacar a la sociedad a una persona que va a ser nuevecita de cajeta en muchos aspectos. Y creo que es importante que los familiares entiendan eso. Y que no quieran presionar que esta persona sea un ente normal ya de la sociedad y que pueda salir con gente que vaya a beber. Óyeme, eso va a llegar eventualmente. Pero si yo no me siento preparado para salir con alguien que está tomando alcohol todavía, no salgo. Porque tengo mi límite. Claro. Así que lo que hemos visto hasta ahora es que hemos hablado de manera principal en el tema de dependencia de sustancias, que es esto de adicciones, que son estas personas que toda su vida rodea el consumo, piensan en eso constantemente, no pueden parar el consumo, le perjudican cosas y lo siguen haciendo, se afectan sus relaciones y por ende el cambio que necesitan hacer para poderlo superar es uno muy profundo, especialmente porque tienen una situación de base que les lleva a esta adicción de muchos temas no resueltos que tal vez al superarlos, trabajarlos, desarrollan nuevas partes de sí mismos que puede entonces, en consecuencia, traer la necesidad de construir una nueva relación con esa persona. Sí. Y que no es lo mismo que con el uso y el abuso de sustancias, porque con el uso de sustancias, bueno, si se usa sustancia de una manera u otra y no conviene en algo y a una persona le molesta, es un problema en la relación de pareja o lo que sea, lo pueden hablar y pueden encontrar una solución juntos. Cuando se trata de abuso es un poquito más difícil de resolver porque puede que haya un tema intermitente. No, y intermitente. Tú no sabes exactamente, tú tienes que esperar un tiempo prudente. El abuso es mucho más difícil de diagnosticar por esto, porque eso puede pasar cada 3 o 4 meses y eso parecería en principio solo un suape. Exacto. Solamente hasta que nos damos cuenta que a través del tiempo esta persona, cada vez que usa la sustancia, tiene que darse un suave. Exacto. Ahí comienza, pero eso es a lo largo que se ve. La dependencia es mucho más fácil de visualizar porque se hace algo, como dijo Andrés, recurrente. Sí. Y con el tema del abuso, ya tal vez los temas no son tantos acumulados en el fondo, sino que puede ser más falta de conciencia, falta de control, falta de tal vez incluso habilidades socioemocionales en esos contextos que poder tratarse de una manera distinta, que no necesariamente es todo este proceso de tratamiento que explica Andrés, sino que puede ser otro, ya que igual como explicó Andrés, el tratamiento es a la medida, dependiendo de cómo venga la persona, física, emocional, a nivel de red de apoyo se diseña el programa. Claro, hay unos objetivos generales, ¿verdad? Que, como te dije, primero, conciencia de la enfermedad, luego entender de qué se trata la enfermedad o la condición y lo que compromete, ¿verdad? Adherencia al tratamiento. Pero ya cuando hay asuntos más particulares del paciente, que es un tema de pareja o un tema familiar, ya ahí se trabajan, o puede ser, ¿verdad? Algo que se ve con mucha frecuencia, que es el diagnóstico dual, ¿verdad? Que es un trastorno de trasfondo que está causando el consumo, o sea, el abuso de la sustancia. También se trata también el trastorno y se trata también, por otra parte, la comorbilidad. Exactamente. Qué bien. Entonces, Andrés, ¿qué tú le dirías a esta persona que tiene esta situación de este hombre que le llega de madrugada borracho, que le llama borracho, que para ella está siendo una situación incómoda? No sabemos si ha hablado con él o no. ¿Qué tú dirías que pudiera ser un primer y un segundo paso para esta persona, para que le quede? Bueno, mi sugerencia es que hable con él primero y hablen del tema, que ella le explique que, o sea, le está molestando lo que está pasando, lo que se ha vuelto la relación a lo mejor, y que él considere que no sabemos si tiene, ¿verdad?, un problema relacionado con el alcohol. A lo mejor decide
suspender el uso, tomando en cuenta que es algo que a su relación de pareja le está trayendo problemas, ¿verdad? Que eso es común en personas que tienen problemas de uso de sustancias, cuando ve que se le está afectando la relación de pareja, ¿tú me entiendes? Reconsideran este asunto. Entonces, primero que hable con él y bueno, hay muchas soluciones y maneras de abordar este tipo de problemas en caso de que sea así. Y bueno, esas son mis recomendaciones. Hablen, traten de afrontarlo directamente y si necesitan ayuda, búsquenla. Sí. Edúquense también de una manera adecuada. Cuidado con qué encuentran en las redes o en Google, Claro. porque al final también hay muchas definiciones distorsionadas con respecto a cualquier tipo de problema. Pero bueno, como estamos hablando de adicciones, voy a decir directamente. Yo leí una senda de disparate con respecto a lo que es una adicción y cómo se trabaja y no sé qué. Entonces vamos a tratar también de educarnos de manera adecuada, porque al final podemos horrorizarnos o minimizar una cosa que no amerita ese tipo de reacción. Entonces, vamos a educarnos y bueno, con respecto a ella también, ya yo lo dije, cualquier cosa, ve a tu sesión individual. Exacto. También, o Ajá. sea, busca esa ayuda individual y entiende si esto tiene mucho tiempo pasando, porque hasta ahora fue que lo vi, porque hasta ahora fue que me está molestando, o sea que parte de mí ya se descarró de manera completa, que me está haciendo tanto daño. Creo que también eso puede ayudar, no para que lo botes, repito, sino para que se entienda también mucho más cosas, e incluso en una misma sesión se te puede educar de una manera mucho más adecuada, Claro. con respecto a lo que estás viendo dentro de tu pareja, o sea que... Me gusta esto de tal Sí. vez ayudarle a ver su propia cuota de responsabilidad, cosas que tal vez puede estar haciendo o no haciendo, que mantiene la situación, porque hay algunas veces que hacemos un cambio nosotros y nuestro entorno cambia también. Sí. Así que a veces también hasta eso puede ayudar, Sí. porque tal vez esta persona no ha dicho nada todavía, o tal vez no lo ha comunicado de una manera que pueda traer Claro. alguna solución. Entonces hasta eso puede tener ayuda hasta en terapia individual. Qué bien. Entonces, Andrés, venimos a mi parte favorita. Ay, caramba. Mi parte favorita tiene que ver con que a mí me gusta ir siempre a un chin más personal, entrarme un chin más abajo de la sábana. Ok. Ahí es que pasan las cosas chulas. ¿Cómo así? Te lo dejo a tu imaginación. Está bien. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta personal. Sí. Yo te voy a dejar elegir entre 3 opciones Ajá. para que te sientas más libre. Ok. Uno tiene que ver con experiencias tuyas, con parejas que has tenido. Ujú. Una tiene que ver con el trabajo que has hecho hasta ahora. Y el otro tiene que ver con cómo llegaste al trabajo que haces. ¿Cuál te interesa más para yo hacértela? No, el trabajo que he hecho hasta ahora. Ok. Yo creo, claro. Entonces, el trabajo con adicciones no es un trabajo fácil. No. Es uno muy demandante y lo sé porque yo también trabajé ahí un tiempo. Bueno, nos conocimos ahí. Sí, claro. Eso es verdad. Sí. Entonces, es un trabajo muy retador. Sí tocan casos a uno. Hay pacientes que tienen rasgos de personalidad, conductas que pueden, pues, chocar con nosotros. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes un poquito sobre cómo el trabajo con adicciones te ha afectado personalmente. ¿Alguna situación que tal vez te haya tocado mucho? Sí, claro. Eso mismo te iba a decir. O sea, hay casos que uno ve, por ejemplo, me acuerdo de un caso muy específico, que es el primero, y después de ahí es que uno empieza a ver, por ejemplo, digamos, la parte trágica. ¿Tú me entiendes? Es inevitable. Muchas veces son familias que tienen, por ejemplo, una mamá con un hijo, están haciendo un sacrificio muy grande por ingresar al hijo a un programa de esto. Entonces, tú me entiendes, tú no sabes
no, a veces no tiene una respuesta sobre la recuperación del paciente. La mamá, a lo mejor, la familia está contando con que el programa funcione. Tú realmente conociendo la incertidumbre que viene con este tipo de condición, a veces tiene que, como yo digo, reinventarte o buscar la manera de comunicarle algo que no vaya, digamos, afectarla a ella en este sentido. Y eso me ha hecho a mí aprender a comunicarme mejor con las madres, con la familia, a entender, a ser más empático con la forma en que no solamente trabajando, ¿verdad?, con el paciente, sino trabajando con el entorno que se ve afectado por este tipo de problemas. Wow, qué lindo. ¿Sonó bien? Me encantó. Sí, sonó Qué bonito. lindo. Sonó Y me bonito. llegó, ¿eh? ¿En Sí, serio? o sea, sonó bonito y sonó genuino. Sí, yo diría que en toda nuestra conversación, escucharte ahora como si de verdad lo sentí dentro de mí. Sí, no, Qué bonito. esas son de las cosas que más me han cambiado en este trabajo. Wow, qué bien. Sí. Inés, tú también has trabajado con este público y yo quisiera que también, bueno, ya que estamos en esta sintonía tan linda, gracias Andrés, que bueno, si hay alguna situación que tal vez te haya afectado, tocado de alguna manera en el trabajo con adictos. Mira, la realidad es que, como dije, a mí nunca me tocó trabajar directamente con familiares. Así que esa experiencia tan bonita y tan retadora que Andrés ha tenido, no tuve la oportunidad, pero sí con ellos directamente. Es el hecho de, si bien hay algunos que no necesariamente hacen un proceso honesto, hay otros que sí. Y verlos en sufrimiento constante de querer quitar ciertos deseos, quitar ciertas distorsiones, quitar ciertas creencias con respecto. Es complicado, es complicado. Y ese cuestionamiento, cónchale, ¿cómo yo llegué aquí? ¿En qué momento yo dejé que esto externo me controlara de esta forma? Y cuando tú lo ves conectando con los fondos, que es lo que decía ahorita Andrés, los fondos son las situaciones como más complejas que o sea, situaciones que dentro de consumo cayeran, como, mierda, toqué un fondo, Sí. Que es como por un ejemplo, choque de realidad. choqué Sí. a alguien y la maté por manejar en consumo, o sea, a eso me refiero con un fondo. O que los hijos le dejen de hablar. Cuando tú Exacto. ves este tipo de lenguaje corporal que se transforma totalmente, que conectan con todo el daño que se hicieron y pudieron hacer a otros, también es súper complicado porque tú no puedes borrar esa historia, todo lo contrario. Dentro de los fondos es que al conectar con ellos, se supone que sale a flote el quiero salir de ahí, no quiero volver a caer ahí, pero es muy fuerte cuando tú ves que ellos están echando para atrás y viviendo un pasado que no pueden borrar, que muchas veces ni se acuerdan bien de lo que pasó porque estaban totalmente en otra nébula. Y tú no puedes hacer más que decir, o sea, sigue, vamos a conectar con la emoción, que tú sientes, como tú lo hubieses hecho diferente, pero no se puede hacer diferente. Uh-huh. Y es complicado porque hay muertes alrededor de esto, hay pérdidas alrededor de esto que no tienen nada que ver con muerte, como dice, familiares. Y conectar es complicado. Situaciones que tal vez ellos nunca se imaginaron que vivirían. Nunca se imaginaron. Eso es lo que es. Nunca se imaginaron. De verdad que sí. Un caso que a mí, yéndome un poquito más específica, con el caso, uno de los casos que a mí más me chocó, el fondo más grande de esta persona era que había comenzado a consumir como codependiente. O sea, para poder estar con su pareja. Wow. Es el fondo más grande. Y yo oí eso. O sea, yo oí a esta persona que no consumía absolutamente nada y que era tanta la necesidad de conectar con su pareja que comenzó a consumir y terminó esta persona en un centro de rehabilitación. Y dije, mierda. Por eso que digo que el tema de el amor todo lo puede hay que agarrarlo con pinza. Uh-huh. Sí, hay que cuidarse también. Sí. Y bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia también. Yo precisamente conocí a Andrés en un lugar donde los pacientes estaban en internamiento. Claro. Y fue una época muy chula. Sí, lo mejor, ¿no? Uno aprende muchísimo. Sí. O sea, en hospitales psiquiátricos y en programas
Se aprende mucho. donde ingresan pacientes con problemas, trastornos, ¿verdad? Uno, por el volumen de pacientes que uno ve, y un alcance que tiene, digamos, trabajar en ese encuadre, que no lo tiene, por ejemplo, la terapia ambulatoria, es que tú le das seguimiento diario Sí. a un grupo de pacientes, ¿no? O sea, el aprendizaje se multiplica de manera, digamos, exponencial, se vuelve Totalmente. exponencial, ¿verdad que sí? Claro. Así es. Y bueno, ese fue mi primer trabajo. Así que fue muy retador para mí, una experiencia de mucho aprendizaje. Y me motivé incluso a estudiar terapia familiar y de pareja por esa experiencia. Porque cuando yo estaba allá, veía que las personas dentro del programa, los que estaban motivados, hacían un cambio muy grande y realmente ponían de su parte, claro, con sus altibajos, pero realmente pues algunos hacían un proceso precioso, se iban de fin de semana a su casa y cuando regresaban venían mal. Venían con patrones anteriores, que parecía como si echaron para atrás 1 o 2 semanas de terapia. Y yo decía, pero es que entonces no es un asunto de que es la persona sola que tiene que cambiar, sino que el Claro. entorno influye en la situación. Y no es que es culpable, sino es como si todos son parte. Entonces, la persona influye en su familia, en su pareja, y su pareja y su familia influyen en ellos. Cuando yo vi esto, yo dije, yo necesito aprender más de familias, parejas, para que puedan ser más saludables, para que puedan apoyarse en el crecimiento individual y también familiar. Exacto, eso es así. Abarca diferentes aspectos de la vida del individuo. Así es. Qué bien. Y bueno, ¿alguien quiere dejarles algo a nuestros oyentes y videntes? Yo creo que más que nada, pues, tratar de darnos cuenta que si bien es cierto, hemos normalizado usos, y ya no voy a hablar nada más del alcohol, es de muchísimas otros tipos de sustancias y conductas también. O sea, creo que es súper importante pues chequear y hacer una revisión de manera constante para poder hacer esa división. Porque si bien es cierto que un día, vamos a preguntarnos para qué lo estamos haciendo. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Lo estoy haciendo de verdad solamente para divertirme? ¿O hay un poquito más de trasfondo de la razón para qué lo estoy haciendo? Entonces vamos a como mantenernos, ojo con eso, que hemos entrado en una era donde todo está normal, todo está bien, y yo no Sí. soy quien para enjuiciar, pero si nuestra salud está en riesgo, I'm so sorry, yo voy a meter ciertos juicios sobre eso porque estamos en riesgo de perder nuestra vida, de perder nuestra salud. Entonces, cuando estamos ahí, es importante revisar. Ya después lo otro, si usted no le hace daño a nadie, ni a usted, dele para allá. Pero cuando nos está haciendo daño, vamos a revisar. Y lamentablemente las sustancias van por ahí. Si los hacemos un mal uso, nos hacen daño. Hace daño, claro. Esa es la... Sí, déjense de eso de quién. El metamensaje, Y sí. la cosita que sí yo que dicen estudios que es bueno No, para que no. sí yo que háganme el favor y lean bien los estudios, que son cosas controladas. Sí, claro. Son cosas controladas, no es así a lo loco. Es lo mejor que pueden hacer, ¿verdad? Investigar. Investigar. Buscar artículos, Claro, buscar claro. material, ¿verdad? Investiguen todas las perspectivas Sí. y fíjense en esta variable que dice Inés. Algunas sustancias pueden favorecer en algunas cosas, pero se usan Sí. ciertas sustancias, ciertas variantes Y y regulada- con cierta cantidad. Claro, y reguladas por personas que te están viendo cómo esto afecta en tu cuerpo. Sí. O sea, no es de que, bueno, lo encontré y le di para allá con todo, sino que si un doctor me va a recetar, por ejemplo, una copita de vino, el doctor va a estar monitorizando de Claro. manera adecuada para ver que ese consumo de vinito no me suba tal cosa, o no me haga esto, o no me haga lo Claro. otro. O sea, no es de que yo leí en un artículo que el vino es bueno para el corazón y ahora yo lo voy a dar para allá. O sea, la realidad es que, ¿verdad? Pudieran, ¿verdad? Aunque sea, saber cuáles son las consecuencias Claro. o los efectos. O sea, algo Sí. sencillo, ¿verdad? De los diferentes tipos de sustancias.
Algo que no sé si todavía algo se enseñaba eso en los colegios antes de uno graduarse, ¿tú me entiendes? Porque se espera que en la adolescencia, ¿verdad? Haya Hay mucho consumo. cierta iniciativa de experimentar, etcétera. Pero es bueno hacer, digamos, investigar Sí. sobre las consecuencias, sobre los efectos y todo eso. Y entender que todo tiene un efecto en nosotros. Todo lo que consumimos, hasta la televisión. O sea, estamos hablando de que todo tiene un efecto. Nada, por más orgánico que sea, algún cambio en nosotros va a hacer. Así es. Entonces, Wow, me encantó. Wow. Señores, gracias. Qué chulo. Pues vamos a cerrar aquí el episodio. Estoy encantada con este episodio. Sí, no, estuvo muy no sé si chulo. es la magia de Andrés o si es la Oh. química entre los tres. Puede ser. ¿Verdad? muchísimas Hay algo ahí, gracias, o tal vez fue el caco que trajo Andrés. Andrés, también. por venir, por acompañarnos muchas y gracias. pues educarnos un poquito más en todo el tema, que creo que falta mucho por hacer y nunca es suficiente también. Creo como que al final nunca es suficiente. Así que de No. verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que son dos profesionales buenísimos en su área. Gracias. Y bueno, fue un gran honor. Gracias. Adiós. vemos Bye, en hasta el la próximo. próxima.